Queremos determinar los siguientes cuatro límites utilizando el gráfico proporcionado. Primero, tenemos el límite como x aproxima un de f de x. Bien, aquí es donde x igual 1, y aviso a medida que nos acercamos a 1 desde el lado derecho o el lado positivo, nos acercamos a un valor de función de 1. Y a medida que nos acercamos al 1 desde el lado izquierdo o el lado negativo, también estamos acercando un valor de función de 1. Y por lo tanto este límite es igual a 1. Siguiente, tenemos el límite como x enfoques 2 de f de la cantidad x más 1. Así, aviso como enfoques 2, la entrada en la función se aproxima a 3. Y, por tanto, en nuestro gráfico, porque la entrada se acerca a 3, estaremos acercando esta línea vertical desde el lado derecho y el lado izquierdo. Así que, aviso a medida que nos acercamos a una entrada de 3 desde el lado derecho o el lado positivo, nos acercamos a un valor de función de 2. Y a medida que nos acercamos a una entrada de 3 desde el lado izquierdo o lado negativo, de nuevo, nos acercamos a un valor de función o valor y de 2. Por lo tanto, el límite es igual a 2. Siguiente tenemos el límite como x aproxima 3 de f de la cantidad 2x, 4. Bien, aviso como x enfoques 3, la entrada se acerca a 2 por 3, 4 o 6, 4 o 2. Así como la entrada de la función se aproxima a 2, realmente estamos acercando esta línea vertical aquí desde la derecha y la izquierda. Entonces, a medida que nos acercamos desde la derecha o el lado positivo, aviso cómo se acerca el valor de la función menos 1. Y a medida que nos acercamos desde la izquierda o el lado negativo, de nuevo, el valor de la función también se acerca a menos 1, y, por tanto, este límite es igual a menos 1. Y ahora para nuestro último ejemplo, necesitamos ser cuidadosos porque tenemos un valor absoluto aquí alrededor de la cantidad 4 más x. Aviso como x aproxima a 0, la entrada de la función se aproximaría a 4. Así que, en este caso, estamos acercando esta línea vertical desde la derecha y la izquierda. Y para este ejemplo, escribamos ambos límites de un lado. Por lo tanto, ahora como x se aproxima 0 desde el lado positivo, o como la entrada se aproxima 4 desde el lado positivo, nos estaríamos acercando en esta dirección aquí. Aviso cómo se acerca el valor de la función menos 1. Pero tenemos el valor absoluto de este valor de función. Por lo tanto, esto sería igual al valor absoluto de menos 1, que sería 1. Y ahora a medida que nos acercamos a 0 desde el lado negativo hacia el lado izquierdo, la entrada se acercaría a 4 desde el lado izquierdo. Así que nos estamos acercando desde esta dirección aquí. Y aviso cómo se acerca el valor de la función o el valor y 1. Así que esto sería igual al valor absoluto de 1, que es 1. Así, porque estos límites de un lado son iguales, este límite existe y también es igual a 1. Aviso como si no teníamos el valor absoluto aquí, estos dos límites no serían lo mismo y por tanto el límite no existiría. Pero por el valor absoluto aquí, el límite existe y es igual a 1. Espero que hayas encontrado esto útil.